Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Juan Camarillo, esto es Pulsional.net y el día de hoy vamos a hablar sobre la pulsión. Lo primero que tengo que decir es que cuando me dispuse a hacer este video, me di cuenta que estaba frente a una tarea titánica. La pulsión es un concepto inmenso en su complejidad y que ya está muchas veces explicado en libros por autores infinitamente más capaces que un servidor. Y sin embargo, aquel reto no era hacerlo de forma teórica, sino didáctica. Así que, sin más preámbulo, vamos al asunto. Freud utiliza el término Trieb a partir de 1905, conceptualizándole como el origen tanto del movimiento del organismo y su actividad, como de su funcionamiento psíquico inconsciente. Ojo, acá para Freud, Trieb es algo de una naturaleza primigenia en lo que respecta al ser humano. Es más que solo psicología. Por eso va a decir que se ubica en un espacio entre lo psíquico y lo somático, lo corpóreo. Trieb va a ser traducida erróneamente como instinto para luego ser corregida a pulsión. Sus traductores, al investigar este aspecto, se percataron de que Freud utilizaba dos términos, Trieb e Instinct, y que al hacerlo tenían distintas implicaciones, ya que Instinct estaba más relacionado a la necesidad puramente biológica y su satisfacción, mientras que Trieb, en su significado, se relacionaba más con el impulso que con una satisfacción. La satisfacción no estaba implícita en este concepto, lo cual fue importante para entender que se refería a otra cosa. En sus 3 ensayos para una teoría sexual, Freud va a explicar esta diferencia. El instinto es algo así como un reflejo que manifiesta una relación directa entre un impulso apremiante y el acto necesario para satisfacerlo. Es algo presente en todos los seres vivos. Hablamos de, por ejemplo, el instinto del hambre, que corresponde al apremio de comer, el celo que impulsa a parearse, el sueño a dormir, la tensión esfinteriana de fecar u orinar y acicalarse a frotarse el cuerpo. Sin que estos sean los únicos ni todos los instintos posibles. La pulsión, por otro lado, no es directa. No hay una relación inmediata entre el impulso y una satisfacción. Comprender el porqué es en sí mismo la explicación de lo que es la pulsión. Para Freud, y esto es muy importante, para entender la verdadera relevancia clínica, teórica, pero sobre todo científica del concepto de pulsión, esta es algo compuesto por partes: la fuente, el impulso, la meta y el objeto. La fuente es cualquier parte del cuerpo capaz de producir inervación, es decir, capaz de producir un efecto que sea captado por el sistema nervioso y por tanto capaz de generar tensión y distensión. El impulso es el apremio producido por la elevación de la tensión hasta ser percibido como displacer y molestia o dolor. La meta o fin es la necesidad de restablecer el estado anterior, eliminando así la tensión, molestia o dolor. La transición en sí misma del estado de tensión al de distensión se percibe como placer. Y por último está el objeto, es aquello por medio de lo cual podemos alcanzar este fin. En el instinto, como se mencionó antes, esto es algo directo y fijo. Por ejemplo, en el hambre hay un impulso que se siente como un hueco opresivo en la boca del estómago que va incrementando la molestia corporal a medida que se intensifica, y su satisfacción directa es el alimento. Al consumirlo o realizar el acto de alimentación, este queda satisfecho totalmente, de manera temporal, cerrando así un ciclo puramente biológico. Pero como lo mencionará Freud a lo largo de toda su obra, en el ser humano, los instintos o la gran mayoría de estos están de alguna forma atravesados por lo que conocemos como represión. Y eso marcará una diferencia inmensa de la que surge la pulsión. Para entender cómo funciona esto, debemos explicar qué es lo que nos diferencia de los animales. Los seres humanos caminamos erguidos, lo que nos permite tener los miembros superiores para efectuar distintos actos, entre ellos expresivos. También poseemos una cantidad superior de músculos faciales, lo que nos dota de una capacidad facial expresiva más elevada. Y finalmente tenemos una laringe grande con la que podemos efectuar una cantidad y variedad enorme de sonidos. Todo esto resulta en una cantidad infinitamente mayor de información que podemos transmitir a otros seres con respecto a nuestras emociones y sentimientos. Eso hace que en los humanos surja una dimensión que en otras especies es miles de veces más limitada o incluso inexistente.
el otro. El otro como un ser y no como un objeto. Los animales, al tener menos información a la mano y menos capacidad para procesarla con respecto a sus congéneres, tienen una noción del otro muy reducida y se limitan en gran medida a cómo ese otro puede o no serles útil. Esto no quiere decir que los animales no puedan percibir y procesar información sobre los sentimientos de otros seres. Claro que lo hacen, pero no con la misma cantidad ni intensidad que los humanos. Lo que nos da a nosotros la noción de que enfrente tenemos a un ser con sentimientos, emociones y sobre todo voluntad propia. Le atribuimos voluntad al otro. No es solo un pedazo de carne, de reflejos que anda por ahí, lo que va a tener consecuencias muy profundas en el desarrollo del ser humano. La mayoría de los animales superiores desarrollan un vínculo conocido como apego. Los seres humanos no somos la excepción. Este apego es una conexión emocional afectiva con otro ser o seres que es útil para la supervivencia. Pero a diferencia de los animales, la capacidad que nosotros tenemos para atribuirle a otros una voluntad va a hacer que el vínculo de apego tome una complejidad totalmente diferente. Ojo acá. Como nosotros le atribuimos una voluntad al otro y a su vez desarrollamos un apego para asegurar nuestra supervivencia, vamos a querer que el otro dirija esa voluntad suya hacia nosotros. Es decir, que nos quiera. Vamos a querer que el otro nos quiera. O como diría Lacan, vamos a desear el deseo del otro. El ser humano va a ser el único ser que no quiere una cosa, sino que desea un deseo. Y ese efecto va a transgredir totalmente la naturaleza del instinto. Ese efecto es una combinación de fenómenos naturales. Es lo que le dará la fuerza a lo que conocemos como represión. Cuando los cuidadores del pequeño ser humano aplican la educación civilizatoria, generan represiones que inciden en el instinto, que siendo incapaz de ser eliminado, puesto que es parte del ser mismo, se transformará por medio de desplazamientos y condensaciones, quedando sustituido o ligado a otras representaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que al humano, que quería sentir el placer de retener y expulsar al defecar, que quería frotar su cuerpo o mirar algo placenteramente, se le dice que no puede. Lo que el humano, deseando el deseo, es decir, la voluntad del otro, para asegurar su vínculo de apego que siente instintivamente necesario para su supervivencia, va a acatar, generando así que la energía del instinto se desvíe a otras actividades que si sean aprobadas y permitidas, brindándole una satisfacción sustitutiva, pero que sin embargo mantendrá siempre y en todo momento insatisfecho el impulso original. Es ese fenómeno humano del atravesamiento y modificación del instinto por el efecto de su mayor capacidad cognitiva a lo que llamamos pulsión. Es como si yo tratara de quitarme la comezón del brazo izquierdo rascándome la cabeza, o ganando mucho dinero, o drogándome, o conquistando muchas mujeres, o liderando una causa. Es decir, por supuesto que voy a sentir un placer, pero nunca va a satisfacer mi comezón del brazo izquierdo. La fuente va a estar allí, el cuerpo, el impulso va a ser generado por el sistema nervioso, pero la meta y el objeto van a quedar para siempre indeterminados, puesto que la representación de los instintos originales quedó reprimida y en su lugar hay otra cosa que dependerá del material cultural y el modo de educación empleado, lo que va a configurar una meta y un objeto particular con el que ese ser humano tratará eternamente de quitarse la comezón del brazo rascándose la cabeza.